No, sirve estas tomas. Ninguno tomo sirve. Pucha, ¿qué vamos a hacer? Un viaje perdido. Va. Hola, ¿cómo están? Me pillaron acá justo editando. Hace un par de semanas fui a Temuco con una cámara nueva que había comprado para tener mejores videos y grabé varias cosas bien interesantes, pero lamentablemente, aprendiendo a ocupar la cámara, me di cuenta que las tomas no están de la calidad que yo quisiera para poder entregar las presentaciones que hice allá. ¿Ya? Así que debido a eso, lamentablemente, vamos a tener que grabar todo nuevo y le voy a pedir ayuda a un invitado sorpresa que va a venir un rato más para hablar del tema. Así que, nuevamente, los que ya me vieron en Temuco, repito nuevamente la presentación, vamos a hablar ahora del RACH y qué cosas ha cambiado de las últimas veces que hemos revisado el tema. Así que, vamos con el video. Bueno, ya todos conocemos el protocolo RACH, ¿no es cierto? Uno de los protocolos clásicos junto con el FAST o eFAST. Pero vea un poquito qué cosas han cambiado con respecto a la evidencia en los últimos 5 o 7 años. Partamos primero con qué cosas es lo que sabemos. Tenemos este RCT del año 2004 que muestra algo que, ¿no es cierto?, con el paso de los años ya todo el mundo se ha dado cuenta que sí. Que el RACH en un 80% de los casos llega a la etiología de forma muy rápida. Y esto es útil para nosotros, ¿por qué? Porque generalmente estos pacientes en shock muchas veces tienen alguna patología de tiempo dependiente. Y al ocupar el RACH nos va a dar la ventaja que podemos actuar rápidamente sobre estas patologías y cambiar la mortalidad del paciente. Y eso es lo que se sabía hasta hace un par de años. Pero con el paso de los años han ido sacando nuevos estudios y tenemos el año 2019 este metaanálisis que fue a buscar una pregunta muy importante, ¿no es cierto? ¿Cómo, ya, el ratio, ¿no es cierto?, es bueno, 80% de los casos llegamos al diagnóstico rápidamente, pero ¿cómo anda para los distintos tipos de shock? Y si nos fijamos bien en la tabla, el RACH es muy exacto para el diagnóstico del shock obstructivo, pero para el shock mixto es muy malo. ¿Ya? Es igual un poco entendible, ¿no es cierto? Porque el shock mixto, como tiene características de distintos tipos de shock, uno al encontrar los signos ecocardiográficos, o sea, ecográficos, ¿no es cierto?, se puede confundir y no saber bien si alguno de estos signos está produciendo algún daño en la hemodinamia del paciente. A pesar de esto, si miramos nuevamente la tabla, nos podemos dar cuenta que igual la alta especificidad para todos los signos de los distintos tipos de shock nos demuestra que encontrar algunos de estos signos, claro, nos ancla inmediatamente a algunos de estos tipos de diagnósticos, pero la falta de esto no nos es útil para eso. Y si vamos a mirar los LR, el LR negativo excelente que tuvo para el shock obstructivo nos dice entonces que este tipo de shock con el RACH lo podemos descartar, que es algo que va muy de la mano de las cosas que hemos estado hablando en muchos videos y en nuestros cursos sobre el uso de la vena cava inferior para descartar el shock obstructivo, ¿no es cierto? Así que claro, vemos los LR, para el shock obstructivo es muy bueno, pero para los otros tipos de shock, el LR negativo no es tan bueno que nos permita descartar estos tipos. Y eso entonces nos lleva a lo siguiente, ya que uno de los primeros conceptos que les quiero dejar claro en esto, que esto es muy distinto al FAST, en el sentido que no es algo dicotómico. Acá, si queremos nosotros llegar rápidamente al diagnóstico del paciente, el ultrasonido es una de las piezas más que tenemos junto con la clínica del paciente, ¿no es cierto? La historia, examen de laboratorio, algún hallazgo del examen físico. Todo esto lo vamos a meter, ¿no es cierto?, en nuestra juguera en la mente y con eso vamos a decidir qué tipo de shock tiene el paciente. Pero es muy importante que no podemos quedarnos solamente con el eco o solamente con la clínica o solamente con el examen físico. Aquí, para poder llegar al diagnóstico, y ya lo vimos con este metaanálisis, ¿no es cierto?, tenemos que meter todos los factores que encontremos, ¿no es cierto?, todas las piezas de evidencia, de hallazgos clínicos, y eso lo vamos a unir y con eso vamos a llegar a algún tipo de diagnóstico. Entonces, este es uno de los puntos fundamentales de lo que les voy a hablar en este video, que tenemos que ocupar todas las cosas, ¿no es cierto? Si ustedes quieren hacer el diagnóstico de distintos tipos de shock solamente con ultrasonido, la van a embarrar, ¿no es cierto? Porque, como vimos acá, no nos permite descartar todos los tipos de shock y podemos embarcarnos en un diagnóstico erróneo, partir tratamiento en patologías tipo dependiente errónea y vamos a perder tiempo precioso y finalmente vamos a terminar matando a alguien. Entonces, es muy importante no ocupar nunca en los pacientes en shock el ultrasonido por sí solo. Tenemos que unirlo a la clínica del paciente. Fundamental esto. Bueno, y si seguimos avanzando en el tiempo, tenemos este otro RCT multicéntrico del año 2018, donde pescaron pacientes de América del Norte y de África, ¿no es cierto? Y fueron a evaluar en estos pacientes, ¿no es cierto?, cómo andaba el RACH con respecto a mortalidad, volumen que iban a ocupar, inicio de droga vasoactiva, en qué tipo de pacientes. Aquí sí, igual, algunas cosas que no estoy muy de acuerdo. Ocuparon en pacientes donde llegaban desde la calle que no sabían qué tipo de shock tenía y excluyeron mujeres embarazadas,
y excluyeron también pacientes que venían trasladados a otro centro con un diagnóstico ya de shock, o sea, con un diagnóstico etiológico del shock, ¿ya? ¿Y qué es lo que encontraron? Algo que causó mucha controversia en su tiempo. Como podemos ver acá en esta tabla, finalmente no hubo ningún outcome con respecto a mortalidad, o sea, cuánto volumen se ocupó, inicio de drogas vasoactivas, cambio de diagnóstico. O sea, en verdad ocupar el RACH, si uno se ciñe netamente a la evidencia, no tiene ningún sentido porque no cambia ningún outcome, ¿ya? Pero esto igual hay que tomarlo en perspectiva, porque que salga este estudio no significa que no tengamos que usar RACH en ninguno de estos pacientes. Igual, fisiopatológicamente hace mucho sentido. Aquí lo importante tomar en cuenta es lo siguiente. Primero, cosas de la metodología que a mí no me gustaron, que hubiera sido bueno haberlo tenido, es, por ejemplo, qué rol tiene el RACH en pacientes que vienen con diagnóstico de otro centro y que perfectamente ese diagnóstico puede estar errado. Y con el RACH puedo quitarme ese anclaje precoz que traían y cambiar completamente la mortalidad del paciente en ese punto. Por otro lado, claro, igual a un examen diagnóstico yo no le puedo pedir que se haga cargo de la mortalidad, ¿no es cierto?, en un tratamiento. Entonces, no tiene mucho sentido mezclar ambas cosas, ¿no es cierto?, diagnósticos con outcome con respecto a mortalidad. Así que bajo su punto de vista, yo les podría decir que, claro, existe este paper, ¿no es cierto?, el Shock ED Trial, que causó mucha controversia en su tiempo, mucha carta al editor, pero si uno lo ve en perspectiva, en verdad significa que lo que les mencioné antes, tengo que ocupar todo en conjunto, porque finalmente el RACH por sí solo no cambia la mortalidad de los pacientes. Tengo que ocupar la clínica para llegar al diagnóstico lo más precozmente posible e intervenir en patologías tiempo dependientes. Así que finalmente yo tengo mucha envidia a los cirujanos, ¿no es cierto?, que cuando llega un paciente, por ejemplo, politrauma con un FAST, las decisiones son mucho más fáciles porque es un protocolo que es mucho más dicotómico, es fácil de enseñar a cualquier persona y es fácil de aplicarlo, ya es muy reglado. Pero con el RACH no es así y hay que meter mucha experiencia del clínico, hay que meter mucho la clínica junto con los hallazgos ecográficos para unir todas estas cosas, ¿no es cierto?, y llegar a un diagnóstico del paciente. Ahora vamos a ir a buscar a mi invitado estrella, ¿no es cierto?, y vamos a conversar algunos casos y después vamos a ver cómo podríamos mejorar el protocolo RACH con algunas cosas que hemos ido encontrando que ha salido en los últimos 2-3 años, ¿ya? Así que seguimos más adelante. Bueno, entonces aquí les tengo a nuestro invitado estrella, nuestro segundo fellow, Víctor Vidal, ¿no? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, importante contarles que la vuelta a la vida, pues, ¿ya? Víctor era residente de nuestro programa y era miembro de la generación más odiada, Eso. ¿ah? De los que más odiado de toda la gente que he entrenado. Y nada, pues, siempre tuve que hacer el kit y toda la cuestión y me acuerdo que una de tus últimas pasadas fue de eco. Sí. Sí, y en un mes no te enseñé nada. No nada, aprendí nada. absolutamente nada de ecografía, nada. Nada. Y el primer día después de esa rotación te enseñé como a las 3 de la mañana, botón de ventrículo derecho y chao, así, ándate donde te quiero Y no aprendí nada tampoco. Nada, no necesito a las 5 de la mañana nadie. Po. Y vuelta a la vida, llego acá. Haciendo el fellow. ¿Ya? Sí, pues, así que Pero ahora ya me he puesto... Sí, mandado amor. Sí, me porto bien ahora. Sí, ahora se porta bien. Eso, ya estoy pagando mis pecados. ¿Eh? Eso. Bueno, entonces con Víctor, como él trabaja en la UCI además, hemos hablado harto de este tema y más adelante les vamos a contar un poquito como las cosas nuevas que han salido, que estamos poniendo en práctica ya. Y ahora les dejo, nosotros vamos a discutir entre los dos una selección de casos donde claramente si yo no meto la clínica o no tengo un manejo más avanzado de ultrasonido, la puedo embarrar y embarcarme en un diagnóstico completamente equivocado. Exacto. Así que vamos a ver ahora 5 casos ya donde el RACH no es tan simple de interpretar y podemos llegar a graves errores. Entonces vamos con el primero. Es muy importante la clínica, ¿cierto, Carlos? Sí, porque muy importante. Tú eres todo un semiólogo. Yo soy todo un semiólogo. Eso. Entonces mira, este es el primer caso, ¿ya? Es un paciente que tiene un linfoma de Hodgkin, ¿Ya? que ahora llega a la urgencia, hipotenso, mal perfundido, una PAM de 60, ¿ya? Con frecuencia cardíaca de 130. Y de la clínica lo que llama la atención es que tuvo leuquimia hace poco, está un poquito subfebril, empezó con diarrea, con vómitos y se agregó a todo esto, ¿cierto? Dificultad respiratoria, así como cansancio. Exacto. Y llegó acá choqueado. Perfecto. Entonces hacemos la eco que estamos viendo, cuéntanos. Entonces, hacemos el protocolo RACH, partimos con las ventanas cardíacas y en las ventanas cardíacas aplicamos lo que hemos, ¿cierto?, siempre pregonado, que son las 5E. Claro. Entonces, mirando las 5E, la primera es de Fusion, vemos que el paciente tiene un derrame pericárdico, ¿ya? Ya, atento, ¿no es cierto? Atento con eso, ¿ya? La contractilidad se ve obviamente buena, ¿sí? El corazón derecho se ve más chico que el izquierdo. Sí, La cava se ve que colapsa más de un 50% y la aorta no se ve dilatada. claro. En cuanto al pulmón, el pulmón lo vemos que se encuentra seco. Claro, seco y con deslizamiento pleural. Exacto. Y FAS está negativo. Adiós. Entonces con esto
tengo un RACH, paciente hipotenso, derrame pericárdico. Sí. Entonces, yo quería, diríamos, pucha, el paciente tiene un taponamiento Claro, ¿no es cardíaco. cierto? Si uno se va así Al RACH. de una y RACH, claro, ¿no es cierto? Sí. Pero veamos bien, pues, ¿qué pasa con la vena cava? La vena cava está colapsando. Claro, entonces ahí tú dices, chuta, ya, si está choqueado y tiene un derrame pericárdico, y el derrame pericárdico con choque, taponamiento cardíaco, choque obstructivo, ¿no es cierto? Un choque obstructivo puede tener una vena cava inferior que colapse. No, pues, Es obviamente posible, no ¿no es es cierto? posible. Entonces, descartaría ahí, ¿no es cierto?, un choque obstructivo, lo que vimos al principio del video. Entonces hay que tener ojo, porque aquí no todo derrame pericárdico es taponamiento cardíaco, y aquí Así hay que ocupar varias cosas. Y si ustedes pueden recordar, en un video que hice hace tiempo, que les puedo dejar acá el link, pueden ver que nosotros ahí mismo, ya, con la imagen de edición, pueden ver que hay un protocolo que uno puede seguir para ver bien si es que mi paciente tiene o no taponamiento cardíaco. Y hacer el diagnóstico de taponamiento es difícil. ¿Ya? El único diagnóstico de taponamiento cardíaco fácil que hay es cuando llega el paciente acuchillado, ¿no es cierto? Hipotenso, y uno ve que además tiene derrame pericárdico. Exacto. Es Entonces, como el más fácil. es el único. Pero el resto de las cosas uno no puede llegar y decir solamente por ultrasonido, sin ver la clínica del paciente, que se esté taponamiento o no. Así es. Así Mucho que, con eso. mensaje, no todo derrame Claro. es taponamiento. Siempre el mensaje es adjuntarlo a la clínica. Sí, completamente. Vamos con el segundo caso. Ya, el segundo caso tenemos un paciente que es hepótico, conocido, que llega por disnea y al parecer en la casa le dicen que está tosiendo con expectoración mucopurulenta. Ya, Esa es como la... se ve mal. Y se ve súper mal. Ya. Llegó en shock, mal perfundido, con livideces. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Protocolo RACH. ¿Y qué encontramos? Vamos. Siguiendo, ¿cierto?, nuestro orden mental, vemos que en las ventanas cardíacas no vemos derrame pericárdico, ¿cierto? La contractilidad se ve moderadamente disminuida, ¿cierto? El corazón derecho se ve más grande que el izquierdo. La cava se ve pletórica y la aorta no se ve dilatada. En cuanto a la ventana pulmonar, se ve deslizamiento pleural y se ven hartas líneas B de Kerley. ¿Ya? Así que hay gran Difuso, compromiso ¿cierto? intersticial difuso. ¿sí? Sí. Y en cuanto a la evaluación del abdomen, no hay líquido libre. Claro. Aquí está complejo porque tengo caídas derechas grandes, ¿no es cierto? Sí. Entonces me orienta el tiro a hipertensión pulmonar, TEP. ¿Sí? Siempre el TEP está metido en los pacientes con shock. Puede ser perfectamente. Y además de eso tengo una vena acá inferior que está pletórica. Exacto. Entonces igual me orienta a obstructivo. Exacto. Está difícil la cosa si no supiera hacer más cosas. Está súper difícil porque quizá uno podría caer en la tentación, si el paciente está choqueado, de trombolizarlo. Claro. ¿Sí? Claro, pero si uno sabe más, primero va a tomar al tiro en cuenta que no toda sobrecarga al lado derecho es TEP. Exacto. Puede ser perfectamente algo crónico, sobre todo si el paciente tiene EPOC. Y para eso, ¿qué puedo hacer? Hacer una medición más avanzada, ¿no es cierto? Y aquí justo la persona que está viendo esto sabía un poco más y fue a ver otras cosas. ¿Y qué Así es lo que es. estaba mirando? Entonces, lo que hizo la persona acá fue ponerle color a la válvula tricuspida. ¿Sí? Con ese objetivo, que había un reflujo tricuspidio y ¿Qué? al ponerle un Paciente doble con continuo, EPOC, ¿no es cierto? Con ese sobrecarga y todo, es muy probable que hubiera un reflujo, no es nada raro. Así es. Y una vez teniendo identificado este reflujo tricuspidio, si uno le pone un Doppler continuo, puede medir la presión de gradiente. ¿Sí? Y acá hay un signo famoso por su especificidad, ¿cierto? En el cual nos dice que si el paciente tiene menos de 60 de presión de gradiente y un tiempo de aceleración de la válvula pulmonar menos de 60 milisegundos, el Es paciente agudo. es una sobrecarga aguda, ¿cierto? Claro, y ahí hace más probable que sea un TEP. No es sinónimo, pero lo hace mucho Lo más hace mucho más probable. probable. Aquí le En dio este caso, mucho más, por cierto. sí, No alcanzo a mirar, pero... En este caso la presión de gradiente le dio más de 60, le dio 72. Claro, o sea, ya esto es crónico. Es más crónico, sí. Y como vimos en los primeros clips, tenía muchas líneas B por todos lados y era un EPOC. Sí. Vamos a mirar más en detalle, ¿no es cierto? El pulmón ahora. Y cuando vamos a mirar el vemos, pulmón, ¿no es cierto? Que no son líneas B solamente como de congestión con línea pleural fina, línea pleural gruesa y condensación subpleural. Así que esto orienta mucho más a que sea algo séptico. exacto. Así que aquí, nuevamente, hay que tener mucho ojo, esto se repite en todas las cosas. No toda la sobrecarga derecha es TEP. ¿Ya? No se le ocurra llegar a trombolizar a estos pacientes bajo ningún punto de vista, jamás. ¿Ya? Sino que si tienen conocimientos más avanzados, puede aplicar reglas 60-60, ir a buscar otras cosas más y con eso hacerse bien una idea. ¿Ya? Pero no encasillarse, no tirarse de cabeza a lo primero que encuentren alterado. Que es muy fácil que ocurra en el RACH porque uno está desesperado con un paciente extremadamente grave. De repente quizá una cosa que te puede ayudar que de repente es fácil, y sea mirar el grosor de la pared del ventrículo derecho. Claro, ¿no? también, pues. Sí. Sí. O buscar los antecedentes que el paciente tenga sobrecarga al lado derecho También. antes. Pues, si, por ejemplo, este paciente fuera oxígeno dependiente, claro, ya no poco probable el Eso. TEP. Para que no quede la duda, si la pared ventricular derecha se ve más gruesa, ¿cierto? Lo más probable es que sea Algo crónico, porque Algo ya tiene crónico. mucho tiempo Exacto. para pasar. eso.
Bueno, vamos ahora con el caso número 3. 3. Eso. Entonces, acá tenemos un paciente que lo derivan por disnea. Paciente joven, disnea súbita, Así es. mal profundido, llega, taquicárdico. Choc. Y, claro, hacemos el eco, que es lo que vemos. Entonces, hacemos la ecografía, partimos nuevamente por nuestras ventanas cardíacas, vemos un corazón que no tiene derrame pericárdico, tiene una contractilidad realmente buena, la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo se encuentra conservada y la cava se ve pletórica, pero tiene cierta variación. ¿Ya? Pletórica, A pero ver. tiene cierta variación, mira. No, les digo, es variable esto, no es pletórico ¿Sí? para nada. Sí, Ok. porque, mira, un poquito más abajo de la vena hepática, ¿no es cierto? Muéstrame. Si te fijas, no la mires ahí, sino que mírala en ese lado, y ahí varía. Perfecto. ¿No? Yo diría que es variable, ¿ya? La aorta acá no la estamos viendo, pero confíen que está dentro de diámetros de normalidad. Sí. ¿Ya? Y el FAS se encuentra negativo. Mm. Cuando nos vamos a mirar dirigidamente el pulmón, ¿cierto? La parte como la extendida del FAS, Claro. vamos a ver que hay deslizamiento pleural en ¿Y uno de líneas los B? y líneas B en uno de los pulmones, ¿cierto? Pero en el pulmón contralateral, no. No vemos deslizamiento Sí. pleural y tampoco vemos líneas B. Claro. Así que ahí está alterado, hay que ver esto, pues. Puede ser un neumotórax. Puede ser neumotórax, sí. ¿Cómo vamos a ver si es neumotórax o no? Buscando qué signo. El punto pulmonar. Eso, ¿no es cierto? Y veamos, ¿qué Entonces aparece? lo vamos a buscar y este paciente tiene punto pulmonar. ¿Sí? Sí. Se logra ver ahí, claramente. Entonces Parte tengo- que desliza y parte que no Claro, desliza. entonces tengo un paciente que está hipotenso, ¿no es cierto? Con disnea súbita, que tiene un corazón que está hiperdinámico, Sí. una vena cava inferior que está variable, ¿no es cierto? Sí. Muchas líneas B a un lado y en el otro lado donde no hay líneas B, porque está esta ausencia de deslizamiento, veo una imagen que es sugerente de neumotórax, voy a mirarlo bien y encuentro punto pulmonar. Entonces, ¿qué tenemos? Un neumotórax, ¿no? Neumotórax tensión sería, está choqueado y todo, Sí, po. Pero pero, eso es muy importante. ¿Qué cosas son raras de esto? está hiperdinámico y tiene una cava que colapsa, que varía. Claro, porque si yo tuviera un neumotórax que está produciendo hipotensión, sería eso un choque obstructivo. Así es. Y si es un choque obstructivo, la vena cava inferior tendría que estar pletórica, y aquí no es el caso. Así es. Entonces, raro aquí. Entonces, acá los colegas le tomaron una imagen, ¿cierto? Una radiografía de tórax, en la cual, si somos bien incisivos, vamos a ver que tiene una imagen bien delimitada acá en la parte superior, ¿Mm? en el ápice del pulmón izquierdo, que es compatible con una bula. Sí. ¿Sí? Hay que tener mucho ojo, porque siempre se nos enseña que el punto pulmonar es patognomónico en neumotórax, pero en las bulas también se ve, así que tener harto jóvenes, no tirarse de cabeza, punto pulmonar, eso es lo mismo, ¿ya? O sea, un paciente con un cuchillo puesto, sí, ningún problema, Eso. estamos, ¿cachai? Pero en pacientes médicos, en shock, que vamos a ocupar el RACH, y aquí ya se acaba todo y nuevamente la ausencia de deslizamiento no es signo de neumotórax y en punto pulmonar tampoco es 100% patognomónico en neumotórax, Así hay es. mucho ojo. Aquí igual, si esto lo unimos, que el paciente tenía muchas líneas B, pero más probable que haya tenido una neumonía y eso estaba choqueando y todo, y la bula lo tenía antes. Y claramente sí, tengo un pulmón que está restringido en su volumen, ¿no es cierto? Porque una parte está con la bula, si el otro está infectado, claramente la ventilación va a decaer rápidamente, no tiene mucho por dónde compensar. Exacto. Entonces, mensaje, no siempre el punto pulmonar va a significar neumotórax. Sí, muy importante eso. Muy importante. Bueno, entonces ahora vamos con el cuarto caso. Sí. Este lo recuerdo muy bien porque yo lo vi. ¿Te tocó a ti? Sí, me Buena, toca a mí. buena, Este ¿eh? siempre lo recuerdo porque de hecho ha sido uno de los casos donde he dicho, chuta, onda, el RACH me salvó. Este es un paciente que me trasladaron de un hospital que nos deriva a nosotros, Ya. ¿ya? Un paciente que llegó a la urgencia de ellos, choqueado, disnea con requerimiento de oxígeno, yugular incurgitada, y le tomamos un electro y encontró un bloqueo completo de rama izquierda. El paciente no sabía si tenía un bloqueo de rama izquierda de antes, ¿ya? Entonces asumieron que esto es un choque cardiogénico y lo mandaron como choque cardiogénico por un infarto. El paciente llegó a la urgencia, venía con los familiares, ahí salió el antecedente que tiene un daño hepático crónico por virohepatitis C, ¿Ya? nada más que eso. Y claro, trae este electro, bloqueo completo de rama izquierda, venía derivado para que lo viera el cardiólogo y todo, ¿ya? Fuimos a hacer un RACH y vemos lo siguiente, ¿ya? Se fijan bien, la función sistólica está decente, Sí. no está buena, pero tampoco se ve así como pésimo para decir que es una función sistólica severamente disminuida que acompañe esto, ¿ya? Si vamos a hablar bien, ¿no es cierto? Además de eso, vemos, por ejemplo, este parasternal corto que hay una disincronía de las paredes que es compatible con el bloqueo completo de rama izquierda. Y lo más importante de todo, ven acá inferior. ¿Ya? ¿Qué vemos en la ¿Nos fijamos cava bien? inferior? Es variable. Y es variable, sí. Entonces, si está variable, esto no es un choque cardiogénico por lo que me lo mandaba. Entonces, chuta, no me coincide eso, hay algo raro. Amplío mi RACH, ¿no es cierto? Completo el protocolo y viene la sorpresa, ¿no es cierto? Parto viendo el Morrison
una línea hipoecoica, ¿no es cierto? Un poquito de líquido libre. Chuta, ¿qué será esto? Voy a completarlo con otra ventana. Hay harto líquido libre. Completo el ratio y no encuentro nada más especial. De hecho, llama la atención que si fuera el choque cardiogénico, el pulmón igual debería estar congestivo. Exacto. Y no era el caso. No No hay había líneas B. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice acá? Raro, porque esto será CITI, porque tiene el daño hepático, será sangre. Si tengo la duda, ¿qué me queda hacer? Lo pinché. Y Lo pinché, era sangre. sangre. Así que daño hepático crónico, virus hepatitis C, realmente hepatocarcinoma, que haya sangrado. Nada, pues reanimación con volumen, imagen, y claramente era eso que estaba roto, fue a pabellón. Entonces el manejo fue muy distinto de, sí, veamos, pasemos, menos mal que no había pasado ni aspirina, ni clopidogrel, ninguna cosa, pero imagínate en ese caso, ¿cachai? Hubiera sangrado hasta Sí, morir. pues. Entonces aquí es muy importante que los dos puntos de enseñanza son, primero, ¿ya? Que el paciente no traumático puede tener líquido libre y ese líquido libre puede ser hemorragia. Ujú. Ante la duda en pacientes médicos, que esto no es como el trauma, nuevamente, les repito, no es como el trauma, si tengo la duda qué es lo que tiene mi paciente, qué líquido es, sí o sí lo tengo que pinchar. Claro, De ahí al pincharlo saltilo qué es lo que tiene. exacto. Así que El esa es pinchazo demora ahí 30 nada, segundos, nada, menos. nada. Y algo que es muy rápido porque me va a cambiar mucho el diagnóstico. Si hubiera salido a CT, me voy para otro lado. Exacto. Pero si es sangre, Estamos. listo, ¿no es cierto? Y eso orientaba mucho con la función sistólica que no estaba disminuida porque estaba tratando probablemente de compensar y la vena acá inferior que era variable. Exacto. Sí, pues, así que ahí un caso donde el eco ayuda bastante. Entonces, puede haber sangre sin haber trauma. Sí, perfectamente. Perfecto. Vamos ahora con el último caso. Este sería el último. Sí, Entonces, ¿cuál es este caso? ¿Te acuerdas? sí, me acuerdo de un paciente que llegó con dolor torácico, de inicio ¿Ya? súbito, y mientras esperaba para pasar al reanimador, que le tomaba electro y todas las cosas, con más dinero, se empezó a choquear. ¿Ya? ¿Ya? Entonces entró, lo empezó a mirar y ¿qué es lo que vemos? Entonces, nuevamente, siendo ordenado, no tenemos el derrame pericárdico, la función ventricular izquierda está probablemente buena, no se ve así, se ve Sí. disminuida, ¿cierto? Vemos que la relación cavidad derecha, cavidad izquierda está conservada y la cava se ve que colapsa, más de un 50%, y la aorta en esta ventana no la tenemos grabada, No, pero la siguiente viene la aorta. la aorta Ahí tenemos, no se ve se ve dilatada, ¿Mm? ¿cierto? Ahora, si yo digo Y el dolor por- torácico, inicio súbito y todo, ¿tú en qué piensas? Chuta, o el paciente infartado, o el paciente tiene un TEP, o la aorta, La ¿será aorta, ¿no es cierto? Si el dolor es muy fuerte, más aorta que TEP, ¿no es cierto? Eso, Claro. eso. Y con esto aquí, claro, no vemos aneurisma, así que vamos bien por ese lado. Y flap de disección tampoco lo veo. Igual recuerden que la eco para ver disecciones malas. ¿ya? Malazas, 70% Claro. Entonces, este sensibilidad. paciente raro. Y aquí, bueno, cuando yo contesto en Temuco, me tomaron una foto de una diapositiva y sufrí el bullying de todo mi programa. Toda la gente me conoce burlándose porque yo siempre a todo el mundo le digo que el examen físico en verdad no sirve mucho. Hay muchas cosas en que queda corto. Pero aquí, ante la desesperación, hay algo que yo siempre hago en todos los pacientes que están graves. Y esto es verdad para que no digan que yo ando contando cuentos. Los oculté, porque yo siempre voy a buscar soplo en estos pacientes porque el ultrasonido para buscar, ¿no es cierto?, insuficiencia y todo. Si yo no lo voy a buscar sistemáticamente en todos los pacientes, no lo voy a encontrar y la ocultación igual sirve para eso, salva muchas veces. Entonces lo oculté y al ocultarlo encontré, chuta, tiene un soplo sistólico y dije, mala cosa. porque Vibraciones soplo vocales. ácido, Ahora vibraciones vocales. No, eso es mucho, mucho. Soplo sistólico y dije, chuta, no, aquí estamos mal. Y fui a buscar bien de dónde venía este soplo en el corazón. ¿Ya? Empecé a evaluar todo el corazón con color. Claro. Entonces acá Carlos lo que hizo fue ponerle color, ¿cierto?, a las válvulas. ¿Y qué encontraste? Claro, acá en el parastán largo veo que hay un poco de reflujo, no se ve muy claro en el parastán largo porque no estoy mirando el flujo de la válvula de frente, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Y si se fijan bien, cuando le quito el color, al mirar la válvula en sí tampoco se ve algo raro, no veo el flap de disección ahí, ninguna cosa, Nada. ¿ya? Pero cuando voy a buscar bien la imagen, ¿no es cierto? Pongo acá una Pical 3 cámaras, más o menos, ¿no es cierto? Me quedé un Sí, sí, poco sí, sí. el eje medio chanfleado y veo que tiene insuficiencia aórtica. Entonces con eso digo, chuta, este paciente sí tiene algo está pasando grave. Si es todo súbito, es muy probable que sea una disección aórtica y que esté dando una insuficiencia aórtica. Este paciente cardiocirugía rápidamente. Claro. Y ahí dije, chuta, ya, voy a ampliar mis ventanas. Fui a buscar la supraesternal y veo ahí que está el flap, justo en ese lado. Exacto. Hacia abajo no lo vi, ¿no es cierto? Hacia distal, pero en ese lado sí estaba. Sí. De hecho, se ve ¿qué como un hice ahí? hematoma, ¿no? Claro, ahí cambiamos rápidamente el manejo del paciente, ¿no es cierto? Angiotac corriendo, ¿no es cierto? Tratar de optimizar la insuficiencia aórtica que tenía y activar rápidamente cardiocirugía. Así es. Así que es súper importante que la aorta es la puta aorta, ¿ya? Siempre nos va a estar jodiendo de alguna forma u otra en todos nuestros turnos. Es imposible que uno que se dedique a la urgencia por muchos años no se le haya muerto un paciente por alguna complicación aórtica porque se manifiesta de cualquier forma y una patología que es muy mentirosa y es muy mortal. Entonces, como la peor combinación de todas. Así que, como punto importante siempre, nunca olviden la puta aorta y todos los pacientes con dolor torácico siempre ocúltenlo porque si escuchan un soplo,
hay que ir a buscar más cosas. Si ustedes no quieren escuchar solo, perfecto, pero aprendan muy bien a valorar las válvulas. Eso. ¿Mm? ¿Usen la clínica entonces, ¿tiempo cierto? efectivo? Sí, completamente. Siempre usen la clínica, ¿ya? Carlos Goich. Sí, la clínica no es solamente examen físico. El examen físico tiene muy bajo rendimiento, no me vayan a tomar mal. Una buena historia y algunas partes del examen físico nos pueden ayudar, sobre todo palpar, mirar. Ocultar no tanto, salvo los soplos, ¿ya? Bueno, para nuestro amigo argentino, ¿cierto? Carlos Argente. Es el libro de semiología. Sí, ¿ya? Así que bueno, eso sería con estos casos. Así que mucho ojo que el RACH no es la panacea, ¿ya? No es como el FAST que es muy simple, dicotómico y todo. Aquí hay muchas cosas que ver. Bueno, entonces como pudieron ver, aquí les dejamos 5 casos, 5 ejemplos donde ocupar el RACH, ¿no es cierto?, a tonta y a loca y directo y sin meter la clínica, la cosa y la gestalt dentro de todos estos casos nos puede llevar a errores que van a finalmente a incidir directamente en la mortalidad del paciente. Así es. ¿Mm? Así es. Cuento entonces, ya que vimos un poco la evidencia, algunos casos, ¿qué cosas nuevas han ocurrido en estos últimos 4 o 5 años? Claro, como bien tú decías, la idea sería complementar el RACH con alguna medición que sea un poco más objetiva y que nos permita no solamente hacer una clasificación del tipo de shock, sino que nos permita guiar la reanimación. Claro, que es finalmente como que lo que trataban de buscar en el Shock AD Trial, ¿no es cierto? Donde vieron que no había ningún cambio en la mortalidad, porque aquí estamos metiendo un test diagnóstico con algo con outcome de mortalidad, entonces claro, ahí no tiene ningún sentido, pero si nosotros pudiéramos guiar el tratamiento, ahí sí, estamos metiendo ya en tratamiento de algo, ahí podríamos tener algún tipo de incidencia. Exacto. ¿Y cuáles son los típicos parámetros que uno va a ver en un paciente con shock o que uno ocupa el RACH como para poder dilucidar la causa del shock? Claro, lo usual para poder clasificar en esta típica tabla de clasificación de shock, se ocupa la resistencia vascular sistémica, se ocupa la precarga y el gasto cardíaco. Claro. Y entre todo esto, ¿no es cierto? Como podemos ver acá en la tabla, el gasto cardíaco es lo único que me permite diferenciar bien, ¿no es cierto?, el shock distributivo de los otros tipos de shock, porque el único que tiene el gasto cardíaco elevado. Así es. Y por otro lado, si tengo un paciente en shock, ¿cuál es el problema? El gasto cardíaco bajo. Si mi tratamiento está funcionando, ¿qué va a ocurrir? El gasto cardíaco va a mejorar. Exacto. Entonces, finalmente, si yo pudiera conocer el gasto cardíaco de mi paciente, podría definir al tiro rápidamente qué tipo de shock tiene con algo más objetivo que ir a mirar todas estas cosas. Y además de eso, podría guiar el tratamiento. Y si está haciendo las cosas bien o no. Exacto. ¿Cómo podríamos medir el gasto cardíaco entonces? Entonces, esa es una buena pregunta, Carlos. ¿Ya? Lo que vamos a hacer, vamos a utilizar la válvula aórtica para calcular un volumen sistólico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con algo que está de repente en boga, que es el VTI. Pues igual, no sé, te voy a poner muy ñoño para los Voy a tratar de ser lo menos ñoño posible para poder explicarlo. Y tú me puedes complementar algunas cosas, pero... No se espante mucho, esto es un tema súper complejo y ahora lo vamos a tocar muy superficial porque estamos hablando del RACH en sí, pero como esto ya está metiendo muchas cosas, probablemente vamos a hacer después una serie de videos más avanzados con respecto a toda la física que incluye esto y también cómo medirlo y las aplicaciones. Pero cuéntanos así como a grosso modo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? A grosso modo, tenemos que entender que el ventrículo izquierdo va a bombear su volemia, ¿cierto?, su volumen sistólico, a través de la aorta, ¿cierto? Por tanto, la aorta la vamos a tomar como el punto de medición de este volumen sistólico. Entonces, Carlos, lo que vamos a hacer para poder medir el volumen sistólico es asumir que nuestra aorta va a ser una especie de cilindro. ¿Ya? Por tanto, necesitamos calcular el volumen de este cilindro, ¿ya? Y esta medición va a estar compuesta de dos partes. La primera va a ser medir el radio, que en este caso, como no podemos medir el radio, vamos a medir un diámetro de la aorta. Claro, que sería como el de este cilindro sería el círculo, ¿cierto? Así es. Y lo segundo va a ser calcular la altura de este cilindro, ¿cierto? Para sería el largo del tracto de salida. Exacto. Perfecto. Entonces, ¿cómo calcularíamos el diámetro? Bueno, o sea, igual ahí es más simple. Para calcular el diámetro que tendría que hacer sería medir como el ancho del tracto de salida. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Y esto se me ocurre inmediatamente que el mejor lugar para hacerlo sería para estar largo, ¿ya? ¿no es cierto? Justo ahí medir el tracto de salida. Así. Sí, esa es una muy buena alternativa. El gran problema que tiene es que esta medición tiene mucha variabilidad interobservador. Sí, sí. Yo he buscado otros temas también donde hay que medir esto, específicamente estenosis aórtica, y de hecho, donde más variabilidad interoperador hay, es en medir justo este lugar. Pues. Entonces es bien complejo, y sobre todo que el momento que hay que medir lo que es la mitad del diástole, ¿no es cierto? O la mitad del sístole, siempre se me olvida. La mitad del sístole, sin la tira eléctrica igual es difícil ubicarlo. Es súper difícil. Entonces uno tiene que buscar que está abierto, pero no completamente abierto, entonces es complejo. Así que, si es que lo van a medir, ojalá que sea el operador más experto. En este caso, si tienen la ayuda de un amigo ecocardiografista, sería genial que lo midiera él. Y si no, una cosa que podemos hacer, si es que el paciente tiene ecocardiogramas previos, es
ir a buscar esa medida que usualmente no varía en el tiempo. Claro, eso es muy importante porque a diferencia, por ejemplo, del Doppler carotidio que se ocupa también para este tipo de cosas, la gracia que tiene el tracto de salida que es uniforme en la vida. Ya a medida que uno va creciendo, claro, va cambiando, pero ya en la etapa adulta no cambia mucho más de Exacto. tamaño y se mantiene por siempre. Entonces una buena medición me va a servir para el resto del tiempo y se mantiene constante. Y se mantiene constante. Claro, Así que uno de los consejos o tips sería ir a buscar ecocardiogramas previos. claro, la ficha y Eso ver es la qué fecha. pasa. Segundo, que lo haga el que sabe más finalmente cómo medir esta cuestión. Sí, Si tienen algún ecocardiografista, bueno, que lo hagan claro. para esta primera Entonces parte. con eso ya vimos la primera parte, ¿no es cierto? Exacto. Ya. Entonces, en la ecuación finalmente, poniéndome medio ñoño, en la ecuación del volumen en cilindro, la fórmula es pi por r, que es el radio, al cuadrado por la altura. Entonces ya tenemos pi, que es una constante, tenemos el El radio, radio. porque medimos el diámetro. Entonces Sí. este diámetro lo partimos en dos, tenemos el radio, lo elevamos al cuadrado, y ahora nos falta la altura. Y acá tenemos problemas, ¿cierto? Porque para calcular la altura, lo que hacemos es ver la distancia que va a recorrer un glóbulo rojo en el punto que estoy midiendo, Claro, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? A través del VTI. claro. El VTI básicamente es la integral de velocidad-tiempo que nos va a permitir a través de esta fórmula, que lo hace automáticamente, ¿cierto? Sí, menos mal, sí. Menos mal, ¿cierto? El ecógrafo nos va a dar un área bajo la curva que nos va a decir más o menos cuál es la distancia que recorrer este glóbulo rojo. Claro, esto es importante porque como no es una distancia, o sea, no es una velocidad uniforme, sino que va variando, ¿no es cierto? Porque el flujo, como es laminar, el flujo que va a central es mucho más rápido que el que va a los extremos, entonces hay que pescar como el promedio de todo y cómo va progresando en el tiempo. Por eso tiene que ser la curva, si no sería un Y solo por eso número. tiene que ser integral, pero dejándolo simple, va a ser la distancia que viaja este glóbulo rojo de un lado hasta el otro. Claro. Y eso nos va a dar la altura de nuestro cilindro. ¿Ya? ¿Cómo sacamos esta imagen, Carlos? Cuéntanos un poco. Bueno, para sacar esto, lo ideal es, ocupando el principio de Doppler, que tengamos justo el tracto de salida mirando de frente al transductor, ¿ya? De forma tal que por el cambio de frecuencias, por el sentido que va a llevar la sangre, se puede ver muy bien que se está acercando y alejando. Entonces, para eso tiene que estar mirando de frente. Y aquí son solamente dos ventanas las que me pueden ayudar. Una es el apical 5 cámaras, donde me va a quedar, como vemos acá en la imagen, el tracto de salida justo mirando al transductor. Y si no lograra alinear bien esto, lo que podría hacer es un apical 3 cámaras y ahí podría alinearlo un poco mejor. Lo más importante es que cuando vayamos a medir esto, la ventana que saquemos, cualquiera de estas dos, el tracto de salida tiene que estar completamente alineado, o sea, mirando de frente al transductor. Exacto. Si no, me va a dar otro tipo de valor. Exacto. Eventualmente uno pudiese tirarle en la ventana de interrogación, ponerla en un ángulo bien agudo, ¿cierto? En el Doppler, pero sabemos que cuando tenemos un ángulo de más de 20 grados, el error es demasiado. Sí, Más cuando de llegamos 6 y o sobre 10%. 60 ya la cuestión se dispara. Se dispara. Entonces, lo ideal es que sea siempre de frente. Otra cosa importante, aquí, bueno, se da por entendido que vamos a ocupar Doppler pulsado porque yo quiero ver justo lo que está pasando con la sangre antes de la válvula. Exacto. ¿Y el puerto dónde hay que ponerlo entonces? El punto hay que ponerlo, muy importante, no en la válvula, sino que la literatura dice 1 centímetro antes de la válvula. Claro. ¿Ya? Es como justo en el tracto de salida. Si yo lo pongo en la válvula, estaría midiendo el BTI de la válvula aórtica, que no es algo que me interese. Y si lo pongo más abajo, sería el BTI de la aorta, que tampoco me sirve. Yo lo que quiero ver es justo antes del tracto de salida. O sea, perdón, en el tracto de salida, justo antes de la válvula. Si fuéramos más puristas, debiese ser el mismo punto en el cual nosotros hicimos la medición Además, sí. del diámetro de la aorta. Sí. Entonces ahí ya tenemos los dos valores, ¿no es cierto? Tenemos el diámetro y tenemos el BTI. Exacto. ¿Y Entonces, ahora qué pasa? Entonces, con eso, teniendo ya el diámetro y el BTI, podemos calcular el volumen de nuestro cilindro, lo cual nos va a dar el volumen eyectivo. Claro, Entonces, volumen histórico. el volumen sistólico. Entonces, pi por el radio, ¿cierto? Por el BTI nos da el volumen sistólico, Claro. el cual debe bordear más o menos entre 60 a 70 ml. No, pero una duda, porque estamos hablando al principio del gasto cardíaco ¿Sí? y ahora estamos hablando de volúmenes históricos. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, si recordamos bien nuestra clase de fisiología, recordemos que el gasto cardíaco tiene dos componentes. El primero es el volumen sistólico y el segundo la frecuencia cardíaca. Ya. Por tanto, al tener este volumen sistólico y multiplicarlo por la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, debiésemos tener el gasto cardíaco. Ya. ¿Y cuánto es un gasto cardíaco que se tolera como aceptable? Porque tampoco es que existe un número mágico. Pues, No esto existe es- un número claro. mágico, pero no se acerca más o menos a 70 ml por kilo. Ya, ¿Ya? perfecto. Más o menos. Ya. Entonces, claro, si uno tiene un gasto cardíaco bajo eso, está en shock. Si tiene un gasto cardíaco muy alto sobre eso, sería un estado hiperdinámico. Claro, ahora, esto es muy simplista porque lo que debemos recordar es que el gasto cardíaco no hay un número mágico. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco es lo que necesita el paciente para cumplir su demanda metabólica. Es decir, hay pacientes que tienen un corazón muy, muy dañado por infartos previos, por ejemplo, y que tienen un gasto bajo de 2 o 3 litros, pero que eso es suficiente para mantener funcionando su riñoncito, la perfusión distal, etc. Entonces, esto hay que evaluarlo
de paciente a paciente. El BTI nos va a servir en caso de shock, por tanto, si el paciente no está en shock, No tiene ningún sentido no tiene médico. ningún sentido Claro. médico. ¿Sí? Ya. Entonces, estamos listos con eso. ¿Ya? Y entonces el volumen sistólico, ¿cómo lo puedo meter como un sucedáneo de gasto cardíaco, ¿no es cierto? Claro, si nosotros ya dijimos que era muy, muy difícil, ¿cierto?, medir el diámetro de la aorta, ¿Mm? ¿cierto? Entonces, sabemos que el diámetro de normalidad va a correr entre 1.8 y 2.2 centímetros. En todo el mundo. ¿Sí? Y dentro de un paciente se mantiene siempre igual. Y en un paciente siempre se mantiene Claro. igual. Entonces, si somos bien simplistas, podemos dejarlo en 2, ¿cierto? El diámetro. Por Claro. tanto, si dividimos el diámetro en 2, que nos va a dar el radio, nos va a dar 1 y 1 al cuadrado es 1. Por tanto, Claro. nos sacamos finalmente ese valor de Claro. la ecuación. Entonces nos ahorramos el problema de tener que medir lo que es difícil ¿Sí? y de simplificar mucho más la fórmula de todo. Exacto. ¿Mm? Entonces, la fórmula de la estimación del volumen inyectivo va a quedar súper simple. Va a ser el BDI por el pi. Y eso nos va a dar nuestro volumen inyectivo. Claro. ¿Sí? Ahora, como esto ocurre, ¿cierto?, entre 1.8 y 2.2, los valores normal de BTI esperados para los pacientes también van a tener una variación de más o menos 2, el cual va a bordear entre los 18 y 22. Por tanto, entre 18 y 22 van a ser nuestros valores normal de BTI. Claro, sí. Ahora igual, como vimos que medir esto no es simple, ¿no es cierto? Y que el ángulo de insonación para sacar el curva con el doble pulsado del BTI puede variar. Uno toma, para simplificar esto mucho más, toma valores normales entre 16 y 22. Más o menos 2 hacia cada lado por el error que puede haber, ¿no es cierto? Porque un pequeño cambio del ángulo de insonación puede variar bastante, entonces por eso tomaron eso. Hasta 20 grados, más o menos un 6% de error, pero sobre 20 grados sabemos que el error se dispara Claro. sobre el 10%. Entonces quedamos 16, 22, ¿no es cierto? Los Exacto. tenemos normales. Ya. Exacto. Entonces con eso ya podemos más o menos saber si mi paciente tiene un volumen sistólico adecuado o no. Si está bajo, estaría en shock, ¿Sí? y si está alto, ¿Puede estar en shock? depende. Si clínicamente está en shock, yo diría que sería un shock distributivo, ¿no es Exacto. cierto? Claro. Entonces, integremos entonces, lleguémoslo a la clínica. Claro, esto es importante porque de hecho han salido algunos protocolos que están uniendo el RATS con el BTI. Hay varios tipos, han salido publicados varios, pero de todo eso, el que más nos ha gustado hasta ahora, el que les dejamos acá en la referencia y vamos a mostrarlo ahora paso a paso, porque es un poquito más simple en ver las cosas, pero de hecho el tema nos interesó tanto que vamos a tratar de investigar un poco sobre esto y buscar cuál sería la mejor forma de interpretar esto en Exacto. todos los pacientes, tal vez simplificando algunas cosas. Exacto. Cuéntanos un poquito de este esquema, ¿cómo Ya. sería? Entonces, lo importante es que el esquema hay que aplicar en los pacientes que estén en shock. O sea, Sí. el paciente está hipotenso o tiene signos de mala perfusión clínica, llámese, tiene un llene capilar que está prolongado, tiene lividez en la rodilla o tiene un lácteo, ¿cierto?, muy aumentado en contexto de las otras cosas, ¿cierto? Dicho eso, lo que hacemos es ir a medir un BTI, ¿ya? Lo cual, si el BTI está elevado, es decir, está sobre 22, la única causa en paciente en shock Claro. con BTI normal, es decir, con gasto cardíaco normal, va a ser el shock distributivo. Claro. Por tanto, si tiene un buen gasto cardíaco y el paciente está choqueado, tenemos un shock distributivo, y en este caso, pasarle agua a este paciente no tendría mucho Claro, sentido porque el va a gasto ser cardíaco inútil, está... va a ser inútil para el Exacto. gasto cardíaco y por otro lado es más volumen que después igual se termina pagando de alguna forma u otra. Exacto. No, o sea, es un paciente que lo vamos a llevar, al pasarle volumen lo vamos a estresar, ¿cierto? Y vamos a congestionar más el pulmón, vamos a congestionar más las vísceras, etc, etc. Entonces, en este caso, el paciente que no se va a beneficiar de volumen. Claro. Ahora, igual es importante esto que tú mencionas, porque aquí, por ejemplo, tenemos discrepancias. Si yo veo un paciente, por ejemplo, que está en shock y tiene un BTI que va entre lo normal, ¿no es cierto? Entre 16, o sea, 16 hacia arriba hasta 22, no, hasta 20, ¿ya? Yo ahí buscaría otras cosas más para ver, pues si mi BTI fue bien medido, probablemente haría la fórmula completa, Claro. ¿ya? Del gasto cardíaco. Y si estuviera sobre 22, ahí sí yo me tiro de cajona que esto es un shock distributivo, Exacto. ¿ya? Entonces ahí, claro, hay algunos protocolos, tú estás refiriendo a otro protocolo que no lo vamos a mencionar acá, pero que como que obvia eso, entonces ahí tenemos que ver ahí qué pasa, ¿ya? Exacto. Esa parte es un poquito más compleja, pues si está sobre 22, como vemos acá en el gráfico, estamos listos, Estamos distributivo. listos, distributivo. Cuando está dentro de lo que definimos como normal, con estas 2 puntos hacia arriba y hacia abajo, ahí como que hay que ver con la clínica y Ahí otros como el área parámetros gris, y el ver área qué gris. pasa, claro. Ahora, lo que me gusta de este protocolo mucho es cómo ordenando las causas Así de gasto cardíaco, o sea, de volumen sistólico bajo en shock, ¿no es Así cierto? es. Entonces, volumen sistólico bajo 16. ¿Qué es lo que vamos a ir descartando de forma Ordenado. progresiva? Entonces, si tenemos un BTI que está bajo 16, significa que automáticamente el gasto cardíaco está bajo, ¿cierto? Eso es lo que habíamos conversado Sí. anteriormente. Y dentro de las causas, la primera causa que tenemos que ir a descartar en este caso es un shock Obstructivo. obstructivo, Sí, ¿cierto? porque ya vimos que esos son
De hecho, por ejemplo, si hablamos del el niño símbolo de shock obstructivo, el taponamiento cardíaco, es como entre las cosas que el ultrasonido más ha demostrado que cambia la Es lo más bueno, sobrevida. exacto. Es raro que ocurra, pero dentro de todos los tipos de shock que hay, pues, ¿no es cierto? Pero es una de las cosas que más sirve. Y dentro de otras cosas también vimos que el RACH es muy bueno para poder descartar shock obstructivo. Entonces, claro, vamos a partir con esto que es como lo más tiempo dependiente y más fácil de ver. Exacto. ¿De qué cosas tendríamos? Entonces, íbamos a buscar dirigidamente taponamiento cardíaco, ¿cierto? Íbamos a buscar dirigidamente un neumoatención, ¿cierto? Y también íbamos a buscar signos sugerentes de TEP. Claro. Ahora igual, a diferencia de los 5 ejemplos que vimos antes, claro, un gasto cardíaco bajo con derrame pericárdico como que se hace difícil pensar que no vaya a ser la causa del shock, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ahí tendríamos que aplicarle unas cosas un poquito más avanzadas, Claro. que probablemente ya conversamos en tu canal. Sí, pero ya probablemente ya me va a estar orientando mucho más a eso Sí, sí, es cierto. que mirarlo como sin meter el gasto cardíaco en toda esta Exacto. ecuación. Entonces ahí ya vimos estas 3 cosas, ¿no es cierto? Y lo vamos viendo con todo. El neumotórax, ver cómo está la cava. Y antes del neumotórax, de hecho, yo iría a ver el ventrículo derecho, ver que no hayan falla y qué cosas pueden haber. Y recordar siempre que haya falla derecha no significa que sea TEP, pues pueden ser otras cosas más. Ya, entonces, terminamos de ver Lo obstructivo. ¿Qué vendría ahí? El cardiogénico. Claro. Aquí igual me gusta harto el protocolo que lo subdivide en 2 cosas, ¿ya? Una primero es ver cómo está la función sistólica, ¿no es cierto? Exacto. Si la función sistólica está baja, esto es un shock cardiogénico y se hace el manejo como tal. Exacto. Pero si la función sistólica está normal, ¿qué tendría que ir a buscar? Hay que buscar dirigidamente valvulopatías. ¿No es cierto? Cardiopatías estructurales. Y eso es lo que me gusta harto de este protocolo porque si yo ya tengo un manejo un poquito más avanzado, puedo ir a buscar las cosas y si no lo tuviera, sea el tiro que no puedo descartar esto todavía y tengo que pedirle a alguien más que me ayude. ¿Cachai? Diría al paciente o llamar al ecocardiografista que lo venga a ver, llamar a alguien de intensivo, o igual al tiro no me encierro en 3, 4 cosas, como lo vemos con el RACH. Aquí igual se me abre el abanico a la realidad del paciente, estos son pacientes complejos. Entonces, claro, vamos a buscar la valvulopatía. Exacto. Y si tampoco hay valvulopatía con función sistólica normal, ¿qué nos quedaría? Lo único que nos queda es que el paciente esté cursando con shock hipovolémico. Claro, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando claramente no de un paciente que haya exsanguinado, porque si así en verdad ni siquiera tenemos que hacer todo, si ya sabemos por dónde va. Pero claro, y ahí recién, en este protocolo, ahí recién meten ya la prueba de tolerancia al fluido. Tolerancia al fluido o Tolerancia prueba de respuesta aguda. Sí. Claro. Y esto es importante porque finalmente como que lo que está tratando ahí el mundo de la medicina crítica en este momento es como ser muy restrictivo con el agua. Exacto. Todavía como que está por eso, entonces me hace mucho sentido fisiológico este protocolo porque voy descartando las cosas por orden de gravedad y cosas tiempo dependiente primero y dejo lo último que es que podría incluso terminar siendo dañino para el final. Pues. Entonces encuentro que es una muy buena O forma sea, de verlo. los fluidos no solamente pueden no estar indicados, ese es el mensaje, pueden no estar indicados, o sea, no ayudarnos, Pero sino no que son además inocos. nos pueden causar daño. Sí, pues, sí. Sí. Sí, un daño que no vemos no solo en urgencia, pero lo terminan viendo en intensivo después. Así Pues. es. Sí, pues. No, me parece súper bueno y bueno, como ustedes saben siempre acá en los comentarios les dejo la referencia a todos los papers para que puedan ver ahí más en detalle lo que está ocurriendo y puedan seguir después los otros papers que puedan salir en su momento. Eso. Sí. Y ojalá en un tiempo más, a futuro, poder ponerle la referencia a nuestro estudio. Claro, Sería es la que idea. vamos, Sí, es que estamos vamos. recién en Eso, pañales. eso. Sí, pues, bueno, entonces como para finalizar todo esto, ¿qué podemos decir del RACH? Que primero el RACH como de Rapid Ultrasound no tiene nada de Rapid, No, porque nada. hay que tomarse su tiempo, que ya lo vimos en un video que les dejo acá. Sí. Y tiene, además de eso, de saber interpretarlo, tiene varias cosas que nos pueden tirar por el desvío. En pacientes críticos que si no actúo rápido de manera correcta y me voy por otro camino, puedo terminar empeorando todo mucho más. Es una cosa, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más podemos decir? Lo segundo es que es muy bueno para descartar shock obstructivo, pero al parecer no es tan bueno para otros tipos de shock. Claro, sí. Sí, pues. Otra cosa importante también es que esto siempre lo repetimos, el ultrasonido es solamente un método diagnóstico, no salva vidas, no es terapia. O sea, yo no saco nada, por ejemplo, poniendo un caso ultra burdo, un paciente que llegue en paro, yo por hacer ultrasonido no voy a mejorar la sobrevida del paciente versus masajearlo o cardiovertirlo, ¿no es cierto? O sea, desfibrilarlo. Entonces no hay que tener ojo que tengo que hacer las cosas en paralelo. El ultrasonido no tiene que intervenir con el resto de las Claro, cosas que sí tienen con tratamiento. Sí, Exacto, son con tratamiento. tracks distintos, entonces Tracks distintos. no podemos pedirle pera al olmo. Sí. Eso. ¿Qué más podemos decir? Y lo último que, bueno, el BTI es como una medida provisoria, Sí. o sea, perdón, ¿Promisoria? provisoria, ¿Mm? y que yo creo que nos aporta harto al mundo de la medicina de emergencia para tomar decisiones y Sí. que quisiéramos integrarlo en nuestro protocolo Sí, de shock. sobre todo que además de tomar decisiones nos permite guiar el tratamiento, que es Exacto. algo que no estamos haciendo, entonces vale completamente la pena, sobre todo en centros donde no tenemos mucha posibilidad de invadir el paciente. Exacto. Sé que eso. Y lo último, porque ya igual recibir tu bullying y todo, ya estoy chato de eso, que siempre examinen al paciente en el sentido de tomar una buena historia clínica, es lo que más sirve. El examen físico en algunas cosas falla, pero sobre todo en el caso que vimos, ocultar soplo me va a cambiar mucho el manejo del paciente porque muchas veces estas lesiones son difíciles de encontrar si yo no tengo una alta sospecha para irlo a buscar dirigidamente. Entonces hay que tener mucho ojo y siempre pacientes que vienen con dolor torácico, con shock,
o que con shock, siempre ir a buscar bien que el corazón no haya algún tipo de soplo. Súper importante. Carlos, el semiólogo. No, no, sí, Carlos no, Goich, no, Carlos no, 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 Argente. tampoco, claro. Bueno, y para terminar, recuerden siempre pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y además de eso, tocar la campanita, ¿no es cierto? Suscribirse al canal para que puedan ver los próximos videos que vamos a ir sacando. Y también estamos pronto a inaugurar nuestro portal en Patreon para que nos puedan seguir ahí y apoyar para que podamos seguir con este lindo proyecto. Y por supuesto, dudas, pueden dejar en los comentarios y tratemos de darle Sí, respuesta. obvio, siempre vamos revisando los comentarios y lo vamos contestando. Así que eso, ya, nos vemos. Chao, chao. Chao.